El Santo Grial es uno de los objetos más misteriosos y buscados de todos los tiempos. A lo largo de la historia, ha cautivado la imaginación de exploradores, historiadores y creyentes por igual. Permanece atento, porque nos adentraremos en los misterios y las leyendas que rodean al Santo Grial. Descubriremos su historia fascinante, llena de secretos ocultos y giros inesperados. Desde las antiguas leyendas de la Edad Media hasta las teorías modernas, exploraremos todos los rincones de este enigma histórico. Y lo más sorprendente de todo, te revelaremos dónde se encuentra el Santo Grial en la actualidad. Sí, has oído bien. No te pierdas esta emocionante narración, porque el destino del Santo Grial te dejará sin aliento. Las noticias de las derrotas sufridas por los bizantinos resonaban como un eco funesto a lo largo y ancho de Europa, despertando una profunda preocupación entre los líderes cristianos. La caída de Antioquía, Edesa y otras ciudades sagradas de la cristiandad oriental pesaba como una losa sobre los corazones de los creyentes, anunciando la inminente pérdida de Tierra Santa. Sin embargo, fue la noticia de la caída de Jerusalén en manos musulmanas lo que colmó el vaso de la paciencia y la indignación cristiana. El clamor por una respuesta resonó desde los salones de los nobles hasta las cabañas de los campesinos más humildes. Era como si el mismísimo cielo hubiera sido profanado, y la respuesta debía ser divina. Entonces, en el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II, con voz firme y elocuente, dirigió su discurso a la multitud congregada. Sus palabras resonaron como truenos en el silencio expectante. Dios lo quiere. Con estas simples pero poderosas palabras, el Papa Urbano II proclamó la llamada a la cruzada. Prometió el perdón de los pecados y la garantía del ascenso al cielo para aquellos que tomaran la cruz y se unieran a la lucha por recuperar Tierra Santa de las manos infieles. El anuncio desató una marea de fervor religioso en toda Europa. Desde los castillos de los nobles hasta las aldeas más remotas, hombres de todas las clases y estamentos sociales respondieron al llamado. Caballeros, soldados, campesinos, todos se unieron bajo la misma bandera, impulsados por la fe y el deseo de redimir Jerusalén. En los caminos hacia Roma, enormes ejércitos avanzaron en masa, cada uno portando la cruz como estandarte sagrado. Las promesas del papado resonaban en sus oídos, alimentando su determinación y su esperanza en un futuro mejor. Así comenzó la epopeya de la Primera Cruzada, una odisea que llevaría a miles de hombres a través de desiertos inhóspitos, montañas escarpadas y valles profundos, en busca de la redención y la gloria eterna que solo la Tierra Santa podía ofrecer. A medida que las noticias de la cruzada se extendían por toda Europa, un descomunal ejército comenzó a congregarse en las fronteras del Imperio Bizantino. Era una hueste de proporciones épicas, una masa heterogénea de hombres armados que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Caballeros con brillante armadura, campesinos con rudimentarias armas, clérigos con sus rezos y estandartes religiosos, todos se unieron en una sola causa: la reconquista de Tierra Santa. El Imperio Bizantino, aunque inicialmente escéptico y temeroso de esta invasión masiva, pronto vio con asombro cómo las vastas legiones cruzadas se desplegaban ante sus puertas. Los líderes bizantinos, conscientes de que necesitaban aliados en su lucha contra los musulmanes, acogieron a los cruzados con cierta cautela pero también con esperanza. El ejército cruzado era una amalgama de diferentes contingentes, cada uno liderado por prominentes nobles y comandantes. Entre ellos se encontraban figuras destacadas como Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Raimundo IV de Tolosa y muchos otros. Aunque sus motivaciones podían variar, todos compartían un objetivo común: la liberación de Jerusalén. La campaña hacia Tierra Santa fue ardua y llena de dificultades. Castillo por castillo, ciudad por ciudad, los cruzados avanzaron, dejando un rastro de destrucción y conquista a su paso. A pesar de las adversidades y las penurias, los cruzados nunca perdieron de vista su objetivo final: Jerusalén. Después de meses de marcha y combate, finalmente llegaron a las puertas de la Ciudad Santa. Las murallas de Jerusalén se alzaban imponentes ante los ojos de los cruzados, una fortaleza que desafiaba a la fe y la determinación de aquellos que buscaban redimir la Ciudad Santa. Las torres y almenas parecían desafiar al cielo mismo, como si protegieran un tesoro celestial custodiado por los infieles. Godofredo de Bouillon, con su espada desenvainada y su corazón lleno de fervor, lideraba a sus hombres en un último asalto contra las murallas de Jerusalén. La ciudad se erguía como un bastión inexpugnable, pero los cruzados estaban decididos a reclamarla para la cristiandad.
El fragor de la batalla llenaba el aire, mezclado con los gritos de los combatientes y el choque de acero contra acero. Flechas ardientes surcaban el cielo nocturno, iluminando la oscuridad con un resplandor mortal. Los muros de Jerusalén temblaban bajo el embate de los arietes y las catapultas, mientras los defensores musulmanes luchaban con desesperación por mantener su ciudad. En medio del caos y la violencia, la fe de los cruzados no flaqueaba. Con el grito de Dios lo quiere en sus labios, avanzaban valientemente hacia las murallas, dispuestos a sacrificarse por la gloria de Dios y la redención de sus almas. El combate fue encarnizado, cada pulgada de terreno disputada con ferocidad y determinación. Los muros de Jerusalén se convirtieron en el escenario de una lucha épica entre la luz y la oscuridad, la esperanza y el desespero. Finalmente, tras horas interminables de combate, los cruzados lograron abrir una brecha en las defensas de la ciudad. Con un último esfuerzo sobrehumano, se abalanzaron sobre los muros, luchando con todas sus fuerzas por asegurar su victoria. El clamor de la batalla se desvaneció lentamente, reemplazado por un silencio tenso mientras los cruzados contemplaban el resultado de su sacrificio. Jerusalén, la ciudad santa, yacía ante ellos, liberada del yugo musulmán. Las campanas de las iglesias resonaron en la distancia, anunciando la llegada de la redención y la gloria. En las calles de Jerusalén, los cruzados se arrodillaron en oración, dando gracias a Dios por su victoria. Habían cumplido su misión, habían conquistado la ciudad santa en nombre de la cristiandad. Y aunque sabían que su lucha aún no había terminado, se regocijaron en el conocimiento de que habían escrito un nuevo capítulo en la historia de la fe. La recuperación de Jerusalén por parte de los cruzados fue mucho más que una simple victoria militar. Fue un evento que resonó en toda la cristiandad como un símbolo de redención y triunfo sobre el mal. Para los fieles, significó el cumplimiento de una promesa divina, la realización de un sueño largamente acariciado, tener acceso libre a los lugares más sagrados de su fe. Cuando las noticias de la conquista de Jerusalén se extendieron por toda Europa, la gente recibió la noticia con una mezcla de alegría, asombro y gratitud hacia Dios. Las campanas de las iglesias repicaron en celebración, y los creyentes se congregaron para dar gracias y alabar el nombre del Señor por su bondad y misericordia. Para los cruzados, la conquista de Jerusalén fue el clímax de años de sacrificio, sufrimiento y lucha. Habían dejado atrás sus hogares, familias y vidas en busca de la redención, y ahora habían encontrado su recompensa en la forma de una ciudad liberada y purificada. Sin embargo, tras el fragor de la batalla llegó el silencio, y el espectáculo atroz fue evidente. Muchos nobles cruzados quedaron conmocionados por la crueldad de muchos de sus compañeros. Sintieron como todo cuanto habían logrado en nombre del Señor se desvanecía. Dios no podía querer aquello. En Jerusalén no quedó alma con vida, ni siquiera tuvieron piedad con las mujeres y niños. Un soldado es disciplinado y obedece las órdenes, pero la mayoría de aquellos cruzados eran campesinos con armaduras viejas, sin moral y analfabetos. Simplemente, seguían las palabras del Papa como si su voz fuera la del mismo Dios. En cambio, para nobles y caballeros, capaces de pensar por sí mismos, vieron con malos ojos aquel masacre. No había honor en aquel espectáculo. Los líderes nobles se encontraron enfrentados a una realidad dolorosa. Habían luchado por una causa noble, pero ahora se enfrentaban a las consecuencias de la barbarie desatada en el calor de la batalla. Los susurros de desaprobación resonaron entre las filas de los cruzados, mientras algunos se apartaban en silencio, incapaces de soportar la vista de la destrucción que habían causado en nombre de su fe. Para muchos, la conquista de Jerusalén se convirtió en una fuente de vergüenza y pesar, un recordatorio amargo de los peligros del fanatismo religioso y la falta de compasión hacia sus semejantes. Las lágrimas de arrepentimiento se mezclaron con la sangre derramada en las calles de Jerusalén, tejiendo una tela oscura de remordimiento y dolor que envolvió a la ciudad santa en su manto funesto. En medio del horror y la desolación, algunos cruzados se encontraron consuelo en la fe, buscando la redención a través del arrepentimiento y la penitencia. Pero para otros, el peso de su pecado sería una carga que llevarían por el resto de sus días, una mancha indeleble en sus almas que ninguna cantidad de oración podría borrar. En las sombras de la noche, un grupo de 9 caballeros templarios llegaron a Jerusalén, meses después de la conquista de la ciudad. Vestidos de blanco, con una cruz roja en sus pechos, se presentaron ante los líderes de la cruzada como una orden militar enviada por el Papa. Los líderes de la cruzada aceptaron su solicitud y les otorgaron el lugar que reclamaban en Jerusalén, una mezquita musulmana.
Sin embargo, lo que nadie sabía era que aquellos 9 caballeros templarios guardaban un gran secreto. Una misión que solo ellos y el papado conocían. No habían solicitado establecerse en aquella mezquita por casualidad. Sabían que aquel edificio había sido construido por los musulmanes sobre los cimientos del primer templo del rey Salomón. Al llegar la noche, mientras los cruzados dormían, los templarios comenzaron a excavar en secreto, guiados por la luz de la luna y la promesa de un tesoro oculto. Semana tras semana, trabajaron en silencio, sorteando los peligros y obstáculos que encontraban a su paso. Finalmente, tras semanas de arduo trabajo, los 9 caballeros templarios encontraron lo que buscaban: el Santo Grial. Una copa de la que se decía que había sido utilizada por Jesús de Nazaret en su última cena, y de la que se creía que poseía poderes de curación y protección. Una vez que el Grial estuvo en sus manos, los templarios montaron en sus caballos y salieron de Jerusalén a toda prisa, hacia Roma. Su misión estaba completa, y ahora debían llevar el tesoro sagrado al Papa, para que pudiera ser custodiado y protegido por la Iglesia. Mientras galopaban por el desierto, el viento susurraba secretos antiguos y promesas de gloria, mientras los 9 caballeros templarios llevaban consigo el legado de una historia que cambiaría el curso de la fe. A partir de aquí, todo está envuelto en misterio. Algunos creen que el Grial nunca llegó a las manos del Papa, sino que los 9 caballeros templarios que lo descubrieron en Jerusalén se convirtieron en hombres muy ricos y poderosos. Se dice que, en realidad, el objeto que encontraron junto al Grial fue un documento secreto que la Iglesia prefería mantener oculto. Algunos especulan que podría haber sido el Evangelio de Jesús u otro texto que cuestionara las enseñanzas. La Orden del Temple se convirtió en una de las órdenes militares más poderosas de su época, protegiendo no solo los secretos que guardaban, sino también sus vastas riquezas y conexiones políticas. Sin embargo, el destino del Grial permaneció envuelto en el misterio. Se dice que el Grial permaneció en Jerusalén hasta la Tercera Cruzada, cuando cayó en manos de los musulmanes. ¿Pero qué pasó con él después? Según antiguos documentos de la Edad Media, la corona de Aragón marcó un antes y un después en la historia del Santo Grial. En el año 1399, Martín I de Aragón reclamó la reliquia del cáliz de la última cena de Jesús para conservarla en su palacio de la Aljafería de Zaragoza. Martín y sus antecesores eran conocidos por ser coleccionistas de grandes reliquias del cristianismo debido a su devoción religiosa. El Santo Grial, junto con otras reliquias importantes, como espinas de la corona de Cristo y fragmentos de la Vera Cruz, se mantuvieron bajo la custodia de la corona de Aragón. En 1424, el rey Alfonso V de Aragón trasladó el Grial a Barcelona y, posteriormente, lo depositó en la capilla de Santa Catalina del Palacio Real de Valencia. Aunque en un primer momento se mantuvo en la capilla del palacio, luego fue entregado a la catedral como aval de un préstamo del rey. Hoy en día, el cáliz de Valencia se encuentra en la catedral, donde se considera por el Vaticano como la copa que muy probablemente sea la verdadera. Un símbolo de fe y misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos, cautivando a creyentes y buscadores de la verdad por igual. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.